Bueno, listo, ahí estamos grabando entonces. Bueno, para la clase de hoy tenía dos autores que les mandé, dos textos. Obviamente no era necesario que los lea completos, era para que los tengan. Pero tenemos dos textos, uno de Jacques Rancière, el maestro ignorante, que como le dije en la clase pasada, es como una especie de declaración de principios nuestros, y bueno, tiene que ver también con la posición que tenemos como cátedra, y particularmente yo como docente en esta cátedra y en esto que queremos generar, que también es una especie de, es un seminario, pero que los seminarios tienen más a veces formas de medio de talleres, que es un poco la que nos interesa acá. Como vieron, estamos pensando sobre los materiales que ustedes nos traen y quieren ver y les interesa tratar. Yo también les había pedido que piensen problemas. Ya los problemas ya vinieron con un paso más, que es con la idea de cómo solucionarlo, lo cual me parece bien, pero después podemos ver cómo arrancamos con los problemas en sí. Yo les mando los problemas en sí que pasó cada uno y vemos ese primer paso. Pero ahora, bueno, este texto de Rancière, El maestro ignorante, me parece muy importante, más allá de lo verídico, de la ignorancia, en este caso mía, sobre algunas cuestiones más tecnológicas. No obstante eso, que es verdad, también sobre la ignorancia, sobre muchas cosas que uno puede tener, ¿no? Y el lugar que ocupa un docente, ¿no? Los otros días con un amigo decíamos, si un docente no nos deberíamos llamar asistentes de aprendizaje, ¿no? En vez de llamarnos docentes o maestros, que maestro es una palabra muy cara, ¿no? Un maestro, uno no le dice maestro a cualquiera, sino que le dice maestro al que realmente lo considera un maestro, ¿no? Que es una palabra, no sé si todos mis maestros fueron maestros, ¿no? Uno o dos, para mí, digamos, los que yo los considero. Entonces, ¿de qué trata el maestro ignorante, digamos, para decirlo y para tener un acercamiento, ¿no? Entonces, en realidad empieza Rancière contando una anécdota, ¿no? Y voy a contar la anécdota y después leemos un poquito el maestro, el texto en sí de Rancière, como para ilustrarlo, y después quisiera hacer un mínimo ejercicio, ¿no? Entonces, el maestro ignorante habla de un personaje, una persona, un revolucionario francés de la época de la Revolución Francesa, que se llama Joseph Jacotot, ¿no? Entonces, Joseph Jacotot era un revolucionario más que estaba en esto de la Revolución Francesa, pero se dedicaba a dar clases de literatura. La cuestión, bueno, que cuando viene la revolución, es una revolución, la francesa, violenta, la toma de la Bastilla, bueno, habrán tenido las clases de historia contemporánea, en la carrera o en algún otro lugar que lo hayan visto. Entonces, una revolución violenta, bueno, una revolución cuando es por las armas, después se tiene que sostener. Entonces, el bueno de Jacotot lo mandan como artillero, ¿no? Como el inspector de artillería, como alguien que tiene que encargarse de dar instrucciones de artillería. Como ven, el cambio que hace desde estar con la literatura y ser un maestro de retórica, pasar a estar con los fierros, ¿no? Con toda la artillería, digamos, para defender, y él es el que da el curso. Con lo cual ya es una persona bastante flexible, ¿no? Que puede cambiar de lo que está trabajando, ¿no? No es alguien que dice, no, pero yo estudié solo esto, sino que, bueno, al fragor de la revolución, digamos, uno puede hacer otra cosa, ¿no? Es como un militante, ¿no? Entonces, nada, después de la revolución, cada vez se radicaliza más hasta que viene la contrarrevolución. Vuelve el antiguo régimen, vuelve Napoleón, ¿no? Y ahí culmina, digamos, el periodo más revolucionario con la instauración del régimen de Napoleón, ¿no? Entonces, Jacotot se tiene que exiliar, se exilia en una de las universidades más antiguas, que es Lovaina, que es en los Países Bajos, Holanda, no sé bien si es Holanda o Bélgica, dónde es que está esta universidad, pero es por ahí. Y se exilia con esto que tienen las universidades, ¿no? Que dice, bueno, sobre todo más antigua, te damos alojamiento y comida y vos tratás de enseñar algún seminario. Entonces, pero Jacotot dice, pero pará, yo no sé hablar, no sé si en holandés o en belga, dice,
yo sé hablar francés, no sé hablar en ningún idioma, ¿cómo voy a dar un curso? Pero los estudiantes de esta universidad de Lovaina lo reconoce, dice, este es el revolucionario francés, es un tipo interesante, queremos que nos dé un curso, lo hiciste, si estás acá, bueno, dictanos un curso. Dice, pero no sé hablar, ¿cómo quiere que le dicte un curso si no sé hablar en holandés? ¿No? Entonces, dice, bueno, pará, entonces en un momento, para zafar, dice, pará, salió una edición bilingüe de Telémaco, de un libro, ¿no? Se llama Telémaco, creo que es de Aristóteles, dice, salió una edición bilingüe en francés y en holandés. ¿Por qué no la leemos? Ustedes van leyendo en holandés y yo voy leyendo en francés. Bueno, la va leyendo, entonces terminan de leer los otros contentos y dicen, bueno, ahora les pido que respondan estas preguntas. Preguntas en francés, ¿no? Que le hace Jacotot. Y le dice, bueno, respóndanmelas en francés. Así yo las puedo responder. Entonces dice, bueno, cuando las mire, dice, esto van a escribir sobre unas burradas. Todo con el diccionario, ¿no? Con las palabras. Entonces, bueno, para algo llamativo para él, no, las preguntas están bien contestadas, son buenas. Bueno, al cabo de un tiempo siguen haciendo ejercicio y resulta que los estudiantes aprenden a hablar francés. Mientras que él no aprende a hablar holandés, ¿no? Entonces ahí empieza a pensar en esto, ¿no? Él no enseñó nada, solamente puso un punto de partida, dijo esto, ¿y cómo los demás aprendieron a hablar francés si él no sabía, no sabía hablar holandés, ni tampoco les enseñó? ¿Cuál es el rol del maestro ahí? ¿Cuál es el sentido que tiene la función que cumple Jacotot en ese momento? ¿No? Entonces ahí empieza a pensar, empieza a dar vuelta todo como una armazón pedagógica. ¿Qué es esto? ¿No? Siempre el profesor, para sentirse profesor, tiene que explicar algo que el otro no sabe, ¿no? Y siempre le tiene que explicar, le tiene que decir a todo lo que el otro aprendió, decirle, no, eso no es tan así, y las cosas que el otro ve como un poco simple, complejizárselas, hacérselas más difícil para que el otro empiece a aprender a hablar en el idioma del maestro, y ahí es cuando el maestro le toma la lección, le dice si sabe, si no sabe, si estudió de memoria. ¿Por qué tanto se estudian de memoria? Es para repetirle al maestro lo que es, o lo que pasa muchas veces en la universidad, que algunos tenemos una ideología y uno agarra a esa ideología, le contesta un poco para que se sienta el otro más tranquilo en esa ideología, todas esas cosas que por ahí no están tan buenas, ¿no? Entonces, esta es un poco la metáfora de Rancière. Entonces, ¿qué va a decir Rancière? Dice, bueno, lo importante acá es la voluntad del estudiante, la voluntad del alumno de aprender de estos estudiantes holandeses o belgas que estudian a Jacotot y van por encima de lo que el maestro en este caso enseñaba, ¿no? Traspasa, ¿no? La joda, digamos, lo interesante. Claro, está bueno lo que dice Ezequiel, el explicador necesita un incapaz y no al revés. Entonces, todas estas ideas, ¿no? Que nos va a dejar, que Jacotot, que Rancière empieza a pensar a través de la experiencia de Jacotot y de la lectura de esta experiencia, me parece que también nos sirve a nosotros para ponerlas en cuestión. Y un poco lo que sea la joda es que seguramente los estudiantes traspasan al profesor, son mejores. Siempre uno está esperando, esto tiene de dar clases, tiene un poco este don, ¿no? Que uno da lo que sabe, pero lo que van a hacer ustedes va a ser mejor que lo que hago yo. Y ese tiene que ser mi orgullo. Si yo me pusiera nervioso, que ustedes van a saber más que yo, trataría de no darles tanto o de ser egoísta con las cosas. Sin embargo, es una cuestión muy, digamos, de solidaridad. No sé si de solidaridad, de compartir, ¿no? Uno comparte lo que sabe con otro y eso va a hacer que seguramente el otro traspase y llegue más lejos lo que uno aprendió. Por eso es interesante también tener en cuenta que la docencia o esto, no sé cómo podríamos llamarlo, pero que no está dentro del orden de lo, digamos, económico, ¿no? Porque muchas veces se habla de que la esfera económica lleva adelante todas las esferas de la vida, ¿no? La cultural, la simbólica, ¿no? La de compartir, la de la amistad. Y sin embargo, esta función docente, yo no gano más plata si soy mejor docente o peor docente, gano lo mismo, ¿no? Si le doy a ustedes un link o algo, o me estoy preocupado de tratar de sumarme o de aportar algún proyecto a ustedes, lo hacemos porque creemos, ¿no?
no es que a mí no me suma nada, no gano nada, por el día, digo, al contrario, yo ya me pagan el salario. Si hiciera lo menos posible, para mí es mejor, porque si hiciera menos, trabajo menos y cobro igual lo mismo, ¿no? Si yo lo pensase económicamente, trataría de dar una clase de 1 hora, digamos, ¿no? Está bien, no estaría cumpliendo, sería un error, pero sería un problema, me vendría a la UE y me lo diría, che, Gastón, no estás dando menos horas, pero lo cierto es que uno da porque tiene ganas, entonces, porque tiene ganas y porque tiene ganas de compartir, ¿no? Entonces, hay algo de la docencia del compartir que no tiene nada que ver con lo económico, ¿no? Entonces, quería atar un poco estas ideas, digamos, esto de cómo es una esfera distinta, digamos, lo de la educación, o de cómo trabajar en la educación, o cómo trabajar en la universidad, y esto que tiene que ver con el compartir, no tanto con el dar una clase, no tanto con el explicarle algo. Por eso, lo que acabo de decir es digamos, algo muy cortito, digamos, de Jacotot, y no quiero explicarlo tanto porque yo se los mandé. Pero lo que sí quería hacer es que nos tomemos un ratito, o si no lo dejamos para la clase que viene y digo algo más de Goldman, pero me gustaría que para la clase que viene me busquen del maestro ignorante distintos videos que hay en YouTube. Busquen el maestro ignorante en YouTube, en Internet, ¿no? ¿Qué encuentran sobre el maestro ignorante? Entonces, la clase que viene me gustaría hacer como una pequeñña ronda, como la que hicimos hoy. ¿Qué encontraron sobre el maestro ignorante? Así como me dijo, me gusta el orden explicador. ¿Quién era que me lo decía recién? Creo que Ezequiel Bracamonte. Una parte, el explicador necesita el incapaz y no al revés. Claro, ¿no? Si uno quiere explicar mucho, tiene que estar los otros que no entiendan, ¿no? O que digo, si uno entiende rápido, no podés, ¿qué vas a seguir explicando? ¿No? Entonces, me gustaría que vean videos, todo lo que encuentren sobre el maestro ignorante, imágenes o lo que sea, y después me lo muestran para hacer. No sé si alguien lo leyó, creo que Mario lo había leído o le interesaba, según lo que escuché, no sé si alguien más lo leyó. Sí. Seminario sobre enjuiciamiento penal. Fue muy interesante y también en el profesorado. La verdad que es una obra excelente y también se lee mucho en criminología, por el tema de poder encauzar a las personas, determinado tipo de los distintos tipos de saberes, utilizar a la cárcel como un espacio de reflexión. Bien, Liliana, ¿ahí estabas? Sí, yo ya lo había leído, releí algunas cosas, estuve mirando algunos videos además sobre el texto, y me interesaba como decir algo que lo que pasa con la enseñanza actual en nuestro país y en otros países también, ¿no? Que la enseñanza primaria es mucho más constructivista y se parte mucho más del quehacer del alumno. La enseñanza secundaria un poco menos, y la universitaria es la más enciclopedista, donde el profesor expone lo que sabe. Y esto tiene que ver por ahí con que el que más sabe justamente sobre un tema específico es el que da cátedra. En la escuela primaria hoy, desde los diseños curriculares y todos los maestros tienen que manejar un montón de disciplinas, porque enseñan geografía, historia, matemática, lengua, y no saben mucho de cada una de esas cosas. Y todos los libros de texto, los diseños curriculares, todos los materiales los ayudan justamente a interactuar con lo que los chicos traen y producen. Entonces, justamente en matemáticas se habla de que los chicos hagan matemática, y no que se les baje línea de qué matemática aprender. La escuela secundaria, el profesor va un poquito más alineado, y en la universidad terrible, porque ¿por qué la gente estudia de memoria? Porque los exámenes que se toman tienen que ver con escupir lo que uno leyó el día anterior o 5 días antes. Entonces, tiene que ver con esa forma de evaluar, ¿no? No es que la gente estudia de memoria porque así se recibe, aún entendiendo poco. Entonces, y por otro lado, creo que hay una frase muy interesante que usamos en didáctica de la matemática, que es: cuando más veces damos una clase, peor la damos, porque repetimos como siempre lo mismo, y entonces no nos obligamos a estar pensando, y entrar en diálogo con lo que produce el otro implica un esfuerzo para el profesor. Es mucho más fácil discutir lo que sabemos
entrar en diálogo con lo que el otro trae y es nuevo para nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo, Liliana, buenísimo lo que traes, coincido, pero por eso, bueno, acá, primero, no, el examen no es para repetir, o, digamos, o si repiten, está bien, digamos, si repiten alguna otra cosa que traigan, pero no es lo que dijimos acá, ni damos nada para que estudien de memoria, digamos, no, al contrario. Y por otro lado, lo que decís está bueno, la bajada de línea, que también es un poco, ¿no?, una idea, más allá que uno puede tener una idea, pero yo siempre me pregunto que, digamos, a mí ningún profesor me convenció de una línea política, agarré la línea que yo quería. Entonces, es un poco iluso, ¿no?, el profesor que quiere bajar una línea como si los demás están esperando, como si alguien alguna vez pensó algo por lo que decía el profesor, ¿no? Uno saca conclusiones en general, ¿no? Entonces, así que bueno, ¿alguien más leyó y dijo algo, y pensó algo del maestro ignorante, lo pispeó, lo ojeó, vio algún dibujito, algo? No. Bueno, tiene la posibilidad entonces de buscar algo para traerme para la clase que viene. Yo voy a leer una cosita de Rancière, de que lo vi, que es el comienzo, que dice, no, bueno, pero comenta un poco no lo voy a leer. Léanlo ustedes después si quieren. Voy a pasar a Goldsmith, pero me interesa que la clase que viene traigan algo del maestro ignorante, digamos, dónde ustedes pueden ver eso, o de qué manera, así tanto como Alberto, como Mario y como Liliana nos dijeron algo. Me gustaría que me digan algo los demás, los demás sobre el maestro ignorante. Ahora, lo que le quería leer y que ustedes tienen el archivo, que yo les mandé por WhatsApp, que es el archivo de Kenneth Goldsmith, ¿no?, que es este texto que se llama Escritura no creativa, gestionando el lenguaje en la era digital. Por eso también un poco lo que le estoy pidiendo es que busquen no le estoy pidiendo que lean, fíjense la diferencia, yo no estoy pidiendo que lean El maestro ignorante y que me escriban a lo que piensan de esa lectura. Estoy pidiendo que busquen algo que ya está hecho, ¿no? Un texto que habla sobre eso, alguna conferencia del mismo Rancière sobre otro tema, que pueda aportar algo, lo que sea, pero no le estoy pidiendo que creen nada, ¿no? Le estoy pidiendo que no le estoy pidiendo que, justamente al contrario, que no sean creativos, ¿no? Que busquen algo que ya está, ¿no?, que ya fue hecho, que ya está, un video, lo que sea, y que después me lo muestren. Pero que sea algo que no creen nada, que copien algo y me lo traigan, ¿no? O que lo copien o ni siquiera lo tienen que copiar. Extraerlo y traérmelo. Copiar es más difícil, tenés que escribirlo, copiar, tipearlo. No le estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que saquen un link y me lo traigan y después lo vamos compartiendo entre todos. ¿Pero por qué estoy pensando eso? Porque hace poco, empezando a preparar las clases para esto, me topé con este libro, que ya me lo había comprado hace un tiempito, pero que me pareció súper interesante. Este tipo, Kenneth Goldsmith, da clases en Estados Unidos, ¿no? Creo que daba en Pensilvania. Entonces, él se pone a trabajar sobre unas clases o un curso que le llamó Perdiendo el tiempo en Internet, ¿no? Un curso que nos vendría bien a todos, sobre todo en el verano, que uno está dando vueltas en las redes, ¿no?, y haciendo nada, ¿no? Entonces, él lo que empieza a hacer todos estos cursos, porque él un poco lo que empieza a hacer es, hay muchos manuales para escritura de tesis, donde te piden que vos tenés que ser creativo, ¿no? Empiezan a hablar de la creatividad, de cómo es la creatividad, y tiene que ver también con cómo en la universidad también siempre estamos con el tema de las citas y que no sea plagio, y en realidad lo cierto es que todo el tiempo nosotros cuando estamos trabajando, estamos cortando, pegando, plagiando, digamos. Después por supuesto citás o haces algo, pero ¿qué pasa? Digamos, ¿cuántas veces, la verdad, digamos, uno cortó, pegó, hizo la cita, pero como la cita es muy larga, alguna parte la recorta y la reescribe con sus propias palabras? Digo, ¿no lo hicieron nunca?
a eso para una monografía? La verdad. No sé, Mario, que es más serio, lo veo ahí, capaz que no, o Liliana. Sí, se hace, se hace. Bueno, lo hemos hecho, ¿no? ¿Alguna vez? Claro. Bueno, entonces, ¿vos, Liliana, alguna vez No, o sea, todo el tiempo, todos los trabajos académicos que hacemos, y hasta cuando uno hace una tesis de doctorado, hace un estado del arte, o sea que hay muy poco nuevo y es retomar todo lo anterior, digamos. Claro, no, el marco teórico siempre, ¿no? Es como un corpus, el marco teórico es un corpus de citas que uno lo tiene que amalgamar un poco, pero Sí, pero de una tesis de 400 páginas hay 20 que son novedad y 380 que son de cosas claro. refrito. Ahora, sin embargo, hay como digamos, si uno copia algo y no cita, la universidad te puede sancionar, ¿no? Digo, che, esto está copiado, si alguien viene un profesor, no es mi caso, pero le digo, che, hacelo de vuelta. Muchas veces nosotros ponemos en internet un párrafo para ver de dónde lo sacaron. Muchas veces aparece el Rincón del Vago o aparece alguna cosa, pero yo llamo, che, mirá, hace esto, pero si uno fuese un poco mala leche, tranquilamente, si eso vos lo mandás a la carrera o a la universidad, es un sumario, te quedás medio afuera de la universidad. O sea, eso es así. Traten de hacer, cuando hagan eso, fíjense que haya profesores buena onda, pero lo que yo digo es, si lo hacemos todo el tiempo, ¿por qué es tan tabú? ¿Por qué todo nunca, o sea, lo hacemos entre nosotros, pero nunca de frente? O sea, es como que no nos sacamos la careta, digamos, ¿no? De que se hace todo el tiempo. Entonces, un poco la propuesta de este autor es, che, si el contexto donde nosotros escribimos es este, ¿por qué no lo decimos y ya? No decimos, che, estamos haciendo todo el tiempo esto, vayamos a full con esto. ¿Y por qué dice esto? Dice, en la música está total, digamos, por ejemplo, una reversión, digamos, ¿no? De un tema, ¿no? Que le ponen un tema, lo agarra un DJ y pone las bases distintas, cambia un poco el tiempo de la música y es un tema nuevo. ¿Por qué nosotros eso no se puede hacer, ¿no? Dejás un poema y escribís todo un ensayo, el poema, y terminás de escribir el ensayo. ¿Por qué no se hace tanto en la escritura lo que sí se hace en la música? O si en el arte, o si en un cuadro, o si en el diseño gráfico. ¿Por qué estamos tan atrasados en la escritura y en los modos de escribir que no nos permitimos todas estas cuestiones? Es lo que se empieza a preguntar Kenneth Goldsmith en Pensilvania. Entonces dice, y además estamos escribiendo todo el tiempo. Antes escribíamos, ¿no? Con un lápiz, con una máquina de escribir, digo, tiempos atrás. Ahora todo el tiempo tenemos, ¿cuántas pestañas tienen abiertas cada uno que estamos charlando? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pestañas abiertas. ¿Ustedes cuántas tienen abiertas? ¿Cuántas? ¿5? ¿No? ¿Cuántas pestañas? 2, 3, mirá, 3. Ah, también están bastante serios, me están dando bastante bola. 5 allá también. Bueno, ¿no? Gracias por. Estamos dentro de todo pocas, ¿no? Yo sé 10, pero digo, y podría tener muchas más. Es más, tengo abiertos 2 buscadores. Entonces digo, si todo el tiempo digo, entonces lo que va a decir él es antes ese momento de inspiración, que uno decía, no, el momento de inspiración, buscarlo, leer, para que en un momento como de ensueño, como dicen los manuales de escritura, ahí nos sale la escritura, ese momento de ensueño lo tenemos casi todo el tiempo. Estamos en 10 páginas, en internet, medio dormido. ¿Cuántas veces uno tiene un poco de sueño, pero sigue mirando, sigue buscando? Digo, el momento de ensoñación, medio que está todo el tiempo entre la cantidad de redes que estamos mirando, trabajando, contestando, chamullando, ¿no? Haciendo un montón de cosas. Entonces, lo que propone este autor es un poco, hagámonos un poco más cargo de esto y trabajémoslo, trabajemos de ese modo, no de otro. Entonces digo, ¿para qué tenemos que escribir? Si ya está todo escrito, ya hay un montón escrito. ¿Por qué no editamos lo mejor que encontramos en vez de esto, otra forma, ¿no? Puedes decir, che, este texto es de otro, pero a mí me encanta, le cambio 2 o 3 palabras para que quede mejor, para hacerlo más bello, para que lo lean los más jóvenes,
para interpretarlo mejor, para traducirlo, para cambiarlo de idioma, para hacer un montón de... ¿Por qué no intervenimos textos de otros? ¿Por qué si en diseño gráfico uno agarra una obra de arte y le interviene y nosotros eso no lo podemos hacer con la escritura? O en la universidad no lo tenemos permitido. ¿Por qué? ¿No? Si son las formas que hoy tenemos, como las formas contextuales que hoy tenemos de producción. Es más, digo las formas contextuales para hablarme a mí, por ahí a Liliana, Alberto, yo diría las formas de los más jóvenes de ustedes, las formas naturales. Porque lo no natural es escribir con un papel y un lápiz. Lo más natural es escribir en el celular o en la compu. Ese es el ambiente natural de escritura, ¿cuál es? ¿La compu o el celular? No el lápiz y el papel. Entonces yo digo, tenemos que pensar un poco más en esto, ¿no? En cómo son nuestros contextos de escritura, con toda o sea, es más, no estamos con un dispositivo. Yo acá tengo el celu y la compu, pero porque estoy acá, no hay televisión en este lugar. Pero ustedes tienen la compu, el televisor prendido, la familia, no sé, 1000 cosas. Entonces, esos son los contextos reales. Bueno, desde ahí quiero que trabajemos, ¿no? Y no sé si, digo, háganlo, tampoco me voy Goldsmith pedía que no sean, digo, era tajante, que no haya creatividad, que todo sea no creativo, que todo sea copia, que todo sea plagio. Bueno, yo les doy la oportunidad que lo hagan, tampoco los voy a obligar a que no sean creativos, los que quieran hacerlo, que lo sean, pero digo, este era el ejercicio de Kenneth, ¿no? Y es un tipo, digamos, que viene laburando mucho esto, por lo tanto, también en una página que no sé si ustedes conocen, que se llama Ubu Web. ¿Conoce alguien a Ubu Web? Bueno, búsquenlo, a ver, se los paso por acá. Creo que es ubuweb.com. Ubu, a ver. Ahí está. Bueno, esta página es un archivo gigante de películas, de informes, de novelas, y es un archivo gigante que tiene, ¿no? Donde trabajaba también Kenneth. Entonces, ahí ustedes pueden también ver, digamos, que no es que se trata de alguien que, digamos, que no trabajó o que dice, bueno, hagamos esto, sino es alguien que también recopila mucho y ese lugar es un repositorio genial. ¿Por qué? Porque otra cosa que es importante, tampoco es que está todo en la web, ¿no? O sea, justamente una vez piensa que está todo online y de verdad, que si a uno le gusta un poco el cine, la mitad de las películas no están, no las encuentran, o hay que buscarlas, no es tan fácil, no están todas las plataformas, ¿no? Entonces, lo que habla también es de explorar las virtudes de la distracción, ¿no? Esto de estar perdiendo el tiempo en Internet, bueno, tomémoslo como algo positivo, digamos, ¿no? Perder el tiempo. Y después también se basa, bueno, en varios autores, ¿no? Se basa en autores como Walter Benjamin, donde también Walter Benjamin dice, donde acá Kenneth Goldsmith habla de Benjamin y dice, un poco... Dice, lo que nos estamos encontrando en este momento de Internet, dice, es como un momento parecido al de la pintura cuando apareció la fotografía. ¿Qué hizo la pintura cuando apareció la fotografía? ¿Qué hacemos nosotros ahora cuando apareció la inteligencia artificial? Y, por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto de ley, le pido al chat de inteligencia artificial y me hace el proyecto por ejemplo, la inteligencia artificial nos hizo un proyecto de resolución que presentamos en la facultad, ¿no? Tenemos que presentar un proyecto de resolución, qué paja, hemos visto, considerando, qué sé yo, pusimos 2 o 3 palabras, nos hizo el proyecto y lo presentamos enseguida en la facultad. Está bien, lo chequeamos, estaba bien armado, listo. Ahora, ¿por qué la inteligencia artificial escribe? ¿Nosotros dejamos de escribir? ¿Cómo es eso? ¿Vale un proyecto con inteligencia artificial que lo presenten acá? Sí, por supuesto. Digamos, si ustedes lo están chequeando. Mira, Cami se ríe, bueno, Cami, vamos un poco, no todo. No, se terminó mi estrés con el coso, porque yo acá en la computadora estoy intentando abrir la aplicación, o sea,
ni siquiera la puedo abrir. Estoy viendo tipo un código de diálogo y hablo con mi amigo para poder abrir la aplicación y mi amigo que estudia esto tampoco sabe cómo abrirla. Estoy así, Bueno, tiesa. bueno, pero digo, la inteligencia, digo, ¿qué pasó entonces con la pintura cuando apareció la fotografía? ¿Qué estrategia tuvieron los pintores para seguir pintando? Si ya había fotos. O sea, pintar un paisaje ya no tenía mucho sentido. Si vos le sacabas una foto y ya, digamos. ¿Qué sentido tiene seguir escribiendo, digamos, en este contexto? ¿Por qué los pintores siguen pintando si hay cámaras de fotos? Bueno, lo que surgieron fueron corrientes distintas. Ya no tenía sentido, o sea, bueno, no tiene sentido pintar, o quizá no, un paisaje. Tenían sentido otras corrientes, impresionistas, surrealistas, otras corrientes de pintura que no eran las que hasta ese momento triunfaban más, que eran las que retrataban más la realidad, ¿no? Entonces eso fue perdiendo terreno con la fotografía. Y ahora, ¿cuál va a ser la escritura, la estrategia de escritura frente a la inteligencia artificial? ¿No? Frente a un montón de otras cosas que te lo soluciona por ahí la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo quiero que nos pongamos un poco a reflexionar y a pensar. Sea para hacer una app, sea para hacer un texto, sea para mejorar un texto que sea de otro, para cambiarle, podemos cambiar, nunca otra cosa que se hace, ¿no? A veces cuando uno canta un tema musical y le cambia la letra, porque la letra nos gusta más como suena para nosotros de una letra distinta, por ahí es mejor. Yo he escuchado temas de amigos de letras cambiadas que son mejor que la letra original. ¿Por qué uno eso no lo puede hacer con la escritura o con una poesía? ¿Por qué no nos damos esa oportunidad con la escritura que sí existe en todas las demás artes? ¿No? ¿No somos un poco con la escritura y en la universidad, no somos un poco rígidos o enciclopedistas? Sí, Victoria. Sí, profe, igual, por ejemplo, cuando vos vas a cambiar un tema que ya existe o vas a utilizarlo en otro tema que llamamos ampliar, o sea, si lo vas a publicar, por ejemplo, no sé, en Spotify, sí ahí tenés que pedir un permiso, pero como que se arregla con plata, es como que le pagás directamente al artista original y listo. No sabía que eso no se podía hacer, por ejemplo, con poema o no sé cómo funciona en otras corrientes. Pero sí, es verdad que con la música quizás es más accesible porque es como pedir un derecho y listo. Claro, sí, bueno, es verdad que cuando vos pones, por ejemplo, en un video, si le pones un tema de, qué sé yo, un fondo de tema, no sé, de algún artista, después, pero eso también es verdad que ahora hay un periodo, hay un momento como de mayor, donde antes hubo como un hueco de tiempo donde la piratería fue más factible en Internet, como que ahora se está volviendo como un poco más rígido, ¿no? Las plataformas, Spotify, Netflix, no es tan fácil, digamos. No sé si ustedes llegaron a ver la época de Cuevana. ¿Cuevana? ¿No? Sí, obvio, sí. Sí, era como un Netflix, pero trucho, digamos, y todo el tiempo miramos, yo vi todo Games of Thrones, lo vi entero ahí, pero digamos, hasta que después, bueno, Oares en música, también estaba el otro Torrent, ¿cómo se llamaba esta? Que eran un par de argentinos que fueron regrosos, Taringa, bueno, hubo como un momento temporal y ahora creo que se cerró un poco más esto de los derechos y está más difícil todas estas cuestiones, ¿no? Pero me parece importante. Bueno, después habla también por eso, el elogio de la copia. Bueno, hay varias cuestiones que nos va a ir, que después la pueden ir viendo de Kenneth Goldsmith, que es bastante, bueno, la técnica del copiar y pegar, en fin, les leo un poquito, bueno, por anteúltimo, bueno, después a partir de la página 39 del texto, dice la venganza del texto, ¿no? Ahí es donde dice lo de la fotografía y la pintura, pero hay una parte que es muy importante porque también Goldsmith, y esto es algo que lo pongo como para mirarlo, él habla mucho de la poesía porque también habla de la poesía no creativa, ¿no?
¿Y qué son la poesía no creativa? Es como la poesía de los errores de las pantallas de las pantallas. Entonces, por ahí, un error de pantalla para él es una poesía, ¿no? Entonces, es muy gracioso cuando ustedes lo puedan ver. Dice, leo un textito que está al final de la página 43, dice, ahora, ¿qué pasa cuando el sentido no es la primordial importancia? Cuando el sentido no es la primordial importancia, ¿no? O sea, solamente importa la forma del texto, no el sentido, ¿no? Y dice, nos vemos obligados a plantear otro tipo de preguntas sobre el texto. Lo que sigue son 3 líneas del poema de Charles Bernstein, titulado Life of, Despegue, escrito en 1979, ¿no? Y miren lo que es las 3 líneas de poesía, ¿no? A ver si se alcanza a leer. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? Sí. Sí, se ve, profesor. Bueno, son como errores, dice, intencionalmente desprovisto de tropos literarios y afecciones, Werther prefiere el funcionamiento de una máquina a los sentimientos de un ser humano. De hecho, la pieza es justo lo que el título anuncia, una transcripción de todo lo que una cinta correctora de una máquina de escribir logró despegar de una página. En cierto sentido, el poema de Bernstein es código haciéndose pasar por poema. Una lectura más minuciosa podría descubrir algunos fragmentos de palabras y alguna que otra palabra fue borrada en su totalidad. Por ejemplo, se puede observar una palabra, Bruce, en la última línea, posiblemente refiriéndose a Bruce Andrew, el coeditor de Bernstein. Bueno, me parece que es interesante, ¿no? Empieza toda una saga de poesías que tienen que ver con errores de computación directamente. Bueno, todo esto es dadaísmo, ¿no? Es cuando Dada, el gran artista, ¿no? Surrealista, que hace, ¿no? Una exposición, pone un migitorio, ¿no? No sé si creo que es una foto de un migitorio, y la ponen en el medio de una exposición y dice, esto es mi arte, y eso es surrealismo, ¿no? De este mismo modo, una poesía es esto, y es solamente un error de internet. Nahuel, dale. Sí, no, me hace ruido como el formato meme, ¿no? Que esa forma de comunicación, ¿puede ser? Total, bueno, totalmente. Piensen que todo esto que estamos, tal cual, buena intervención, Nahuel, excelente. Todo esto, es texto del 2010, ya estamos en el 2023, son textos como que hablan del futuro, pero en realidad ya es pasado, ¿no? Bueno, después hay otros textos, ¿no? Acá, tipo, un poeta, una poesía que es del poeta Neil Mills, publicada en 1971. Miren, se los leo, ¿no? 19, 119, 1119, 9, 1119, 84, 1119, 8484, ¿no? Una poesía, ¿no? Entonces, es interesante esto, digo, porque cómo puede ser poesía todo y cómo esto en particular puede ser analizado como poesías que son no creativas, poesías no creativas, ¿no? No hay nada, no hay un humano que esté creando acá. Es algo raro, digamos, pero no deja de ser algo del mundo de hoy. Bueno, después lo pueden seguir mirando. Bueno, hay otra forma, otra poesía que es una obra de Shakespeare, pero una foto de Shakespeare, pero pasado a texto, entonces aparece todo el error, o cómo pasa esa foto a texto. Bueno, también otra poesía. En fin, por último, si van a la última parte del texto que yo les pasé, dice, y acá, la escritura no creativa en la clase, una desorientación. Dice, en el año 2004 comencé a impartir una clase llamada Escritura no creativa en la Universidad de Pensilvania. Presentí que los cambios textuales que observaba en el terreno digital como resultado de un involucramiento intenso con la web se veían reflejados en una generación más joven que no conoce otro mundo. He aquí la descripción del curso. Dice, es evidente que nuestro atesorado ideal de la creatividad está siendo atacado y erosionado por los archivos compartidos, la cultura mediática, el sampleo generalizado y la copia digital. ¿Cómo responde la escritura nuevamente? Este taller enfrentará el reto de responder a esta pregunta empleando estrategias de apropiación, copia, plagio, piratería, sampleo y saqueo de todos los métodos de composición. En el camino trazaremos la rica historia del fraude, el timo, los avatares y el plagio de las artes. Con cierto énfasis en cómo utilizan el lenguaje, veremos de qué manera las ideas modernistas,
el azar, el procedimiento, la repetición. ¿Se escuchan algunos ruidos? ¿Sí? Es mi mamá que está acá haciendo no sé qué. Bueno, trata de no hacer ruido, pero lo hace igual. Bueno, se ríe. La estética del aburrimiento converge con la cultura popular para usurpar nociones convencionales de tiempo, lugar, identidad, todas en su expresión lingüística. Mi presentimiento resultó acertado. Los estudiantes no solo se interesaron en el plan de estudio, sino que terminaron por enseñarme mucho más de lo que sabía, muy parecido a lo de Rancière. Cada semana me mostraban un meme lingüístico del momento, hola Juan, ahí ya estás acá, bienvenido. Dice, algún programa para remezclar con el que se podrían titular mejor los textos que yo jamás hubiera soñado. Bueno, y después, bueno, sigue con algunos ejercicios, porque comenta, digamos, comentan qué pasaba con esto, ¿no? Con el desarmar los textos, y entonces después tiene como algunos ejercicios, que después les pido que los lean, pero uno es, transcribe 5 páginas, no es un ejercicio. Que transcriban, digamos, de cualquier texto que ustedes elijan, que transcriban 5 páginas, que las transcriban. ¿No? Ustedes eligen un texto y transcriben las páginas. ¿No? Bueno, ¿qué pasa con eso de transcribir 5 páginas? ¿No? Hoy no lo hacemos porque cortamos y pegamos, pero Mario, Liliana, que alguna vez les ha tocado transcribir textos enteros, ¿no? Porque ahora lo cortamos y lo pegamos, pero ¿qué pasa con eso cuando estamos obligados a no ser creativos? Tienen que copiar un texto exactamente igual, pero en otro formato, ¿no? Escribirlo a mano o retipear un texto que no está en la web, ¿no? Como una forma también de generar algo para el que no está, o un texto en inglés, o lo que sea. ¿Se animan? O podemos hacer 5 páginas, 1 página, ¿no? Transcribir entero 1 o 2 páginas, ¿no? ¿Qué sensación te da el escribir sin creatividad? Es escribir solamente para copiar. Y bueno, ahora eso nos hace más, pero eso te mete también en un lugar, ¿no? Bueno, ese es un ejercicio, después va mostrando varios, ¿no? Otro es, transcribe un fragmento pequeño de audio. Agarrar un audio, lo podemos ir haciendo, agarrar un audio y transcribir un audio. Van a ver que seguramente todos del mismo audio, podemos poner audios parecidos, pero todos transcribimos distinto, aunque sea un mismo audio, porque todos escuchamos distinto. Entonces, no hay algo, lo que me interesa es que acá veamos que por más que copiemos, por más que hagamos algo, no hay algo, o sea, hay algo más en la copia que no es copia también, ¿no? Que hay algo, por más que tratemos de reprimir la creatividad, hay algo que está, porque si no, no podemos, digamos, estar en la elección del tema, en la elección del audio, en la elección del fragmento. Así que bueno, nada, vean el texto, después si quieren lo seguimos trabajando. Bueno, son 5 ejercicios que hacen, ¿no? Estos ejercicios se hicieron en la Universidad de Pensilvania en el año 2004, hace 20 años. Se hace un montón también, acá lo vemos, che, esto es re nuevo. 20 años pasaron, digamos, ¿no? Algunos de ustedes quizás estaban recién naciendo. Otro es, miren esto es buenísimo. Escribir un guión de una película que no tenga guión, ¿no? Escribir el guión. Y acá es buenísimo porque una chica, y escribirlo en fuente Courier, ¿no? Una chica escribió un guión de una película pornográfica, ¿no? El guión no estaba escrito, generalmente las películas no tienen guión, entonces comenta todo, digamos, bueno, lo tienen en el texto, en la página 304, pero lo tienen, va guionando cómo era la casa, cómo era la mesa de luz, cómo eran todas cosas que nada, justamente en una película de ese estilo, nunca nadie le presta atención qué sé yo, al techo, no sé, o a distintas cuestiones. Bueno, nada, está buenísimo, para mí me parece que es una forma interesante de desarrollar escritura sin preocuparnos tanto por la originalidad, por lo que escribimos nosotros, sino justamente siendo no creativos, ¿no? Entonces un poco a lo que llamo acá es más si quieren ser creativos, seanlo, pero en principio no es una obligación, en principio nos conformamos con alguna escritura no creativa. Así que bueno, por mi parte,
puedo terminar, digamos, esta grabación de esta clase bastante cortita, pero clase en fin. Así que cortamos un poquito esta y enseguida arrancamos, corto la grabación, a ver, y seguimos con Juan en un ratito. Bueno, ¿cómo te va?